Bueno, bendito sea Dios, de verdad que es un privilegio siempre, siempre estar ahí de primera mano escuchando la voz de Dios, atendiendo a su llamado y de alguna forma como comprendiendo más profundamente lo que Dios tiene y lo que Dios quiere de nuestra vida. Antes de empezar, yo quisiera tomar un tiempito para orar y pedirte, mi amado Dios, que tú direcciones, Señor, este tiempo, tomes el corazón, Señor, primeramente el mío, el de cada uno de mis hermanos que me escuchan, Dios, que realmente tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que puedas usar mi corazón, mis labios para hablar lo que hay en tu corazón, oh Dios. Y Señor, que lo que tú quieres hacer, que si quieres corregir, instruir, que si tú quieres, Señor, traer, Señor, algo específico, una respuesta al corazón, lo puedas hacer hoy, Señor, y que tu Espíritu Santo esté profundamente hablándonos y llevándonos a ser hacedores de tu bendita palabra. En Jesucristo el Señor. Amén. Y bueno, ahora sí quiero detallarles. Le ponía este título a la enseñanza porque es un tiempo que parece que construye David, pero con sus manos no lo está haciendo. Pero realmente cuando uno empieza a ver construir es ejecutar ciertas actividades y adorar, ¿qué es adorar? Entonces, pero ¿será que si canto adoro? ¿Será que si estoy en silencio adoro? Pero la adoración es, recordemos, ya lo hemos visto, que es un estilo de vida que honra a Dios, porque siempre, digamos, hemos tenido como ese contexto de que solo cuando canto adoro y no necesariamente cuando cantamos estamos adorando. Pero aquí vamos a ver hoy y vamos a aprender a hacer las dos cosas a la vez. Mientras construimos, vamos adorando. Mientras adoramos, vamos construyendo. Construimos para adorar y adoramos para construir. Eso es lo que dice esta palabra que vamos a desmenuzar hoy y lo vamos a ver cómo a través del rey David Dios nos enseña y queda escrito en este libro de Primera de Crónicas, donde se detalla específicamente algo muy, muy, muy valioso que hoy en este tiempo está totalmente vigente para su vida, para la mía. Entonces, si me regalan la siguiente diapositiva. Bueno, aquí encontramos a David haciendo unas preparaciones para construir el templo. Quiero ponerlos un poquito en contexto de lo que veníamos viendo. Eh, Resulta que en el capítulo 21 la palabra nos dice que David viene en una tentación. El enemigo lo tienta a censar el pueblo. Quería saber cuántos eran. Y uno dice, pero ¿cómo que de malo tiene eso? Finalmente Dios le habla y le enseña como que por qué no está bien eso y era porque él en su corazón quería como llenarse de orgullo y fortalecerse en el número de personas que tenía ahí. A causa de que él continúa en esa decisión de censar al pueblo, viene una corrección muy grande del Señor, donde él prácticamente empieza a ver morir al pueblo. El ángel de Dios viene con su espada para acabar con la vida de ciertas personas en ese lugar. Y cuando David ve eso, en verdad entra en un momento de mucho arrepentimiento y dice, no, definitivamente yo soy lo peor, la embarré, Señor, no, no lo hagas contra el pueblo porque quien se equivocó soy yo. Y viene esa corrección de Dios tan bonita hasta el punto donde Él se humilla, se doblega y llega a un lugar especial a rendirle un holocausto a Dios. Y en medio de todo ese proceso, efectivamente Dios le muestra su misericordia. David, que venía con un propósito grande de construirle un templo a Dios, empieza a decir, ah, sí, este es el lugar. Y de toda esa disciplina, de todo ese proceso en el que el enemigo quería usar todo eso para destruir, para acabar con esa relación, esa intervención de Dios, esa forma en la que David decide cómo accionar su corazón y humillarse, viene toda esta bendición que hoy vamos a compartir.
Entonces yo les pregunto y quisiera que ahí en sus apuntes, por favor, no dejen de estar anotando, es, ¿cuál fue la última vez que Dios te disciplinó? ¿De qué te acuerdas? ¿Y cómo finalizó finalmente ese proceso? ¿En qué quedó? ¿Pudiste cerrar ese proceso en bendición? ¿De ahí sacaste algo bien provechoso como lo que hizo David? ¿O aún falta finiquitar algo de ahí de la corrección que Dios quiere traer a cada uno de nosotros? Y bueno, entonces vemos ya aquí en el capítulo 22 cómo David no pierde su propósito de construir el templo, a pesar de que Dios ya le había dicho, tú no me vas a construir un templo. Me sorprende mucho ver a David diciendo, ok, ok, sí, Señor, como tú digas, yo no voy a construir el templo, pero de todas maneras voy a seguir planificando, voy a seguir proyectando esa construcción y no se queda quieto. Y entonces nos decimos, ¿cuántas veces nosotros hemos recibido como un no de Dios? No, no es de esa manera. Y como no nos gusta, no estamos de acuerdo en la forma en la que Dios nos manda a hacer las cosas y parecemos esos niños rebeldes que dicen, ah, bueno, pues ahora no hago nada, ahora me quedo aquí quieto y pues como que si no pasa, si otro no lo hace, entonces yo prefiero quedarme acá. Pero todo ese corazón de David tan procesado en la disciplina, en el amor de Dios, lo llevas a decir, yo sigo con mi propósito, ya sé que no lo voy a hacer yo, pero sé que puedo ir avanzando en ese plan, en esa proyección de Dios. Y como Dios le había hablado que lo iba a hacer a través de Salomón, su hijo, pues él continúa definitivamente en ese plan. Entonces les ponía aquí en esta diapositiva por qué es tan importante partir del corazón de David, porque la palabra lo dice, que es un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando uno quiere decir, venga, yo quiero adorar a Dios, yo quiero vivir ese estilo de vida al que Dios me ha llamado, pues tenemos que ir a decir, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue que David hizo para consagrarse? ¿Cómo fue que David hizo para arrepentirse? ¿Cómo es que él logra no quedarse en esa posición rebelde? Y cómo ir al siguiente nivel y decir, bueno, Señor, entonces déjame saber tu manera, déjame saber, yo quiero alinearme a tu voluntad. Entonces vemos a un David ya en sus últimos días, definitivamente procesado, madurado en su fe, dispuesto a ceder y consagrado, definitivamente consagrado a hacer la voluntad de Dios. Vemos también a un David que peleó muchas batallas ahí en el capítulo 22. Dios le está diciendo, no, tú no me puedes construir un templo porque tú derramaste mucha sangre y de esa manera no lo puedes hacer. Entonces, claro, David es un hombre de guerras, David es un hombre que ha conquistado eh, pues todo lo que Dios le ha llamado, la tierra que Dios lo llamó a conquistar, lo hizo con mucho esfuerzo, pero no un esfuerzo simplemente humano, sino con obediencia, con determinación y con una dependencia del Señor, definitivamente, que aceptó la corrección de Dios. Aceptó y el que, dice la palabra de Dios, que el que se arrepiente, el que deja su mal camino, ese alcanza misericordia. Y así vemos a David alcanzando esa misericordia del Señor. David también empieza a reconocer ahí la obra de Dios en su vida. Empieza a reconocer, oiga, si hasta aquí he llegado, si he logrado dejar un pueblo en paz es porque Dios me ha ayudado, si he logrado que Israel sea una nación próspera, si he logrado que nuestros enemigos ya como que se mantengan al margen, es porque Dios me ha ayudado. O sea, no lo vemos para nada soberbio ni diciendo yo lo hice solo. Sí, y está diciendo, Dios me dio a poseer. Aquí en el versículo 18 dice, no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Entonces, bueno, aquí de verdad es muy retador para nosotros decir, llegar hasta ese punto de decir, Dios me ha dado la tierra, yo la he podido poseer,
Dios nos ha dado paz por todo lado, es porque definitivamente estaba accionando la fe, la bendición de Dios, la obediencia y viendo ya el resultado de toda esa combinación de factores de escuchar a Dios, como decía Mari, escuchar para poder obedecer. Y como les decía al principio, un David que planifica y proyecta, porque tan pronto él entiende que ese es el lugar donde debe construir, allá en la era de Omán, en el lugar donde presentó el holocausto, donde tuvo que comprar ese lugar. Ahí dice, venga, traigamos el arca y de una vez mantengámosla ahí, porque este va a ser el lugar de construcción. Y no solamente define el lugar, sino que empieza a consolidar todos los recursos materiales y los recursos, las personas que iban a ser parte de esa construcción del templo. Entonces, qué reto para nosotros que estamos acá en este tiempo de decir, bueno, ¿yo en qué voy? ¿Cuántas batallas llevo avanzadas o me falta? ¿En qué parte necesito todavía como poseer algo que Dios me quiere dar y me estoy quedando corto? Aunque no estoy yendo como hacia donde ya quiero ejecutar algo, pero lo estoy planificando, estoy proyectando ese propósito de Dios para mi vida, ese ministerio, eh, ese sueño que Dios me dio, o estoy ahí como muy pasivo, muy quieto, esperando que otro lo haga. Y definitivamente necesitamos, iglesia, revisar nuestro corazón, porque cuando guardamos rebeldía en el corazón, pues definitivamente a veces no se nota fácilmente, pero en este tipo de, digamos, de evaluación, uno puede decir, realmente me he quedado corto por ser rebelde, me he quedado como aislado, como diciendo no lo voy a hacer, pero es porque hay ese tinte de rebeldía que nos impide avanzar, que nos impide ser humildes. Y el segundo nivel es listo. Ya David lo tiene claro, David ha estado ahí haciéndolo, pero ahora tiene una conversación con su hijo, entre papá e hijo, porque pues él sabe que ya tiene que partir, pero también tiene claro lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo, tú no me vas a construir templo, me lo va a construir tu hijo. Entonces David se toma el tiempo muy especial y yo quisiera que cada uno hoy lo pueda percibir así, como sentado ahí enfrente de Dios, escuchándolo como papá. Lo que Dios le dice a Salomón es algo muy, muy especial y se lo dice en dos líneas, como hijo y como rey. Y me parece súper lindo aquí en el capítulo 5 del, perdón, en el capítulo 22 del versículo 5 dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Entonces, claro, David sabe que su hijo, de alguna manera, pues ellos son generaciones totalmente diferentes como la de este tiempo. Incluso habían hermanos mayores de Salomón. Él era de los hijos menores del rey David y por tal razón, pues todavía tenían una brecha generacional más grande. Y David se hace en este momento muy consciente de que él es muy joven, de que todavía, pues como que es muy tierno, nunca fue a la guerra, nunca supo pues como de manejar un arma, pero él es el designado por Dios para construir ese templo. Entonces, en esa definición, él dice, no voy a menospreciar a mi hijo. Uno no lo ve diciendo como, no, este no lo va a lograr, pero ¿por qué me tocó asignarle esta tarea tan valiosa y tan importante? No lo menosprecia, no mira a su hijo como por debajo del hombro, sino que al contrario, él toma una misión clara y dice, le voy a dejar lo más avanzado posible, pero no solamente eso, sino acciona su fe, se sienta con su hijo y le empieza a decir algo bien valioso que creo que como papás, como hijos necesitamos entenderlo y es a veces como que damos por hecho ciertas cosas.
Pero vemos a un David siendo muy sincero con su hijo y diciéndole, mira, tengo que contarte este y este detalle. Resulta que, y ahí a partir del versículo 8, perdón, del versículo 7, para los que después lo quieran leer o los que ya hayan pasado por ahí, empieza David esa conversación especial con Salomón. Y le empieza a contar, mira, yo tenía esta intención de construir el templo, pero Dios me dijo que no, que yo no lo debía hacer, que eras tú el que lo debía hacer. Y le empieza a detallar varias cositas muy importantes. Una de ellas que sí quiero que la tengamos ahí muy en cuenta es cómo papás necesitamos escuchar la voz de Dios para saber lo que Dios tiene sobre nuestros hijos. Y los hijos también necesitan decirle a Dios, bueno, Señor, si quieres hablarle a mi papá, si quieres hablarle a mi mamá acerca de tus propósitos para mi vida, permite que ellos lo entiendan, que lo escuchen, que apalanquen lo que tú tienes para mi vida, que ellos mismos sean partícipes de ese propósito y que pues como que podamos juntos avanzar en lo que Dios quiere. Es clave aquí cuando Dios le dice, en el versículo 11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y ese como él ha dicho de ti es muy clave porque está diciéndole, mira, no es como yo digo, no es los sueños que yo tengo para tu vida, es lo que Dios ha dicho de ti. Entonces necesitamos entender qué ha dicho, qué dice Dios de nosotros. ¿Qué dice Dios para nuestra vida? Porque así como Dios ha dicho de ti y de mí, así necesitamos ser inspirados y dirigidos por Él. También hay una palabra ahí donde el Señor le dice, Dios le dice a David, mira, pues es que yo voy a ser el papá de tu hijo. Yo voy a ser para él un padre y él será para mí un hijo. Y yo voy a cumplir esa promesa de que este reino pues va a mantenerse. Uno ve ahí diciendo, de verdad que Dios no le dice, pues como yo soy tu papá, David, entonces Salomón va a ser mi nieto. No, Dios se toma la tarea de decir, yo soy el papá. Y como papá, pues voy a estar ahí para corregirlo, voy a estar para hablarle, para bendecirlo, para enfocarlo. Entonces, qué lindo que cada uno de nosotros pueda apropiarse de esa bendición tan grande de que Dios realmente sea nuestro papá y que en lo que en alguna parte a veces uno se distrae y se le olvida o como que pasan los días y dice, pero me siento como que no estoy enfocándome, no estoy yendo. Podamos volver a esa paternidad de Dios, escucharlo y podamos realmente mantener esa intimidad con Dios. Y a muchos nos cuesta porque pues no manejamos, digamos, esas relaciones íntimas a veces con nuestra familia y cuando nos hablan de la paternidad de Dios, uno dice como que me suena chino, pero es el llamado que Dios tiene. Entonces es muy importante que podamos ser humildes y entenderlo y avanzar. Vemos también a un David diciéndole a su hijo, hay una cantidad de recursos que yo preparé para esa construcción del templo. Y no son poquitos, le dice David. Y efectivamente no son pocos. David se puso a la tarea de preparar piedras, hierro, bronce, madera de cedro. Y todo eso lo empezó a acumular para que cuando llegara el tiempo, Salomón no estuviera como diciendo, ¿y ahora de dónde saco esto y cómo lo hago? Incluso él sabía cuáles eran las personas que iban a ejecutar cada uno de esos materiales, porque eran expertos los que venían y le dice, aquí están estas personas, aquí están los recursos, hay cosas abundantes, no tienes por qué restringirte por algo, solamente hazlo en la voluntad de Dios. Y uno ve ahí un Dios pues poderoso como nuestro Padre Celestial que tiene abundancia para nuestra vida. Necesitamos escucharlo, necesitamos atender a su llamado, a sus recursos y decir, ¿dónde están? Si no los puedo ver, por lo menos Dios abre mis ojos y déjame ver dónde tienes esos recursos. Si aún no han llegado a mis manos, dame la forma para atraerlos, para ir al lugar donde tú los tienes. Pero también vemos a un David que no le tiene miedo como a entregarlos, sino es como esquivo
hacia su hijo y de pronto pueda desconfiar y decir, este muchacho de pronto los administra mal, de pronto los malgasta, está totalmente confiado en la palabra que Dios le dio. Adicionalmente, hace énfasis y le dice, tú vas a prosperar. Claro, uno como papá, ¿qué más quiere que sus hijos prosperen? Pero es muy clave esta parte. Para que prosperes, hijo, necesitas conocer, ejecutar la ley de Dios. Sabes que si quieres prosperar, pero no tienes la ley de Dios, vas a encontrar una frustración, te vas a encontrar con problemas. Y Mari nos enseñaba hace 8 días en ese tema de la paternidad, y es que a veces muchas enfocamos a nuestros hijos para que sean exitosos, para que cumplan metas, para que sean profesionales, para que sean gente, pues, de muchos logros, de muchos alcances, cosas científicas, técnicas, profesionales, pero no formamos en ellos un carácter que les permita sostener todo eso. Y cuando todas esas cosas llegan a su vida y no tienen el carácter para cumplirlo, para sostenerlo, pues simplemente se derrumban o, o lo usan mal. Entonces, siempre como papás necesitamos ser muy, aterrizar nuestro corazón en Dios, porque seguramente vamos a ser tentados por verlos, entre comillas, exitosos. Pero si ellos no tienen esa ley de Dios en su corazón, si no están enfocados en lo que Dios tiene para sus vidas, sino que Dios dice una cosa y ellos van por otro camino, si lo quieren lograr a su manera y decir lo logré sin Dios, pues todo eso va a significar es dolor para la vida del hijo, dolor para la vida del padre y grandes frustraciones porque habrá un momento donde se bloquee el camino, donde realmente digamos, venga, nos toca replantear todo esto. Y Dios quiere más bien que desde niño el pequeñito sea instruido, el jovencito sea instruido. Y no necesariamente es por edad, porque hay personas que ya llegan un poco más crecidas a conocer a Dios, pero es tiempo de ser enseñados en la ley de Dios. Adicionalmente vemos a David bendiciéndolo como hijo y bendiciéndolo como rey, porque le recuerda, hijo, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido. Dios te dé entendimiento, Dios te dé prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Dios. Y lo invita siempre como esfuérzate, ya que hay muchísimas cosas avanzadas. Y efectivamente todo estaba muy avanzado, pero necesitaba ahora Salomón entender muy bien desde dónde retomaba el camino. Claro, también hay un dicho aquí en CDR que tenemos y es que dice, mi techo, el techo mío como mamá, como papá, va a ser el piso de mis hijos para que ellos sigan creciendo. Esos chicos necesitan entenderlo para que no empiecen a devolverse o no cojan otro camino y después tengan que recalcular muchas cosas, sino que tengan claro en qué punto se les entrega, digamos, un legado, una misión, un propósito para que avancen, para que puedan llegar más lejos, para que puedan llegar más rápido a desarrollar ese propósito de Dios para su vida y a seguir llevando estas generaciones a hacer la voluntad de Dios, a honrar al Señor y a lo que estábamos hablando. Adora mientras construye, construyes mientras adoras. David no pudo construir, no supo nada del tema de la construcción, pero no perdió su enfoque de adorar. Incluso construía un plan, construía una proyección, construía la vida de su hijo como rey, como adorador. Ahora vamos al siguiente ítem, vemos a David también irse hacia el pueblo, hacia las personas que estaban ahí en eminencia en el versículo 17 y les dice, asimismo mandó David a todos los principales de Israel. Es decir, no le deja la misión solamente a Salomón, sino que él sabe que para que ese propósito sea logrado, el propósito de construir un templo, necesita que todos estén en el mismo sentir, que todos tengan la misma proyección. Y les dice que ayuden a Salomón. Y les dice otra vez, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios? Entonces los hace como reflexionar y decir,
usted hasta donde tienen el privilegio, hasta donde han logrado, y yo también quisiera decirles de parte de Dios, seguramente hemos avanzado, ¿cierto, iglesia? Hay cosas de nuestra vida que ya no están en cero, hay muchas cosas en las que Dios nos ha sanado, nos ha dado proyección, nos ha dado paz, como David le dice aquí al pueblo, y le dice, Él les ha dado paz por todas partes, porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. Entonces, no podemos olvidar lo que Dios nos ha entregado. Nos ha entregado, seguramente hay enemigos a los cuales ya hemos vencido, temores que ya no se apoderan de nosotros. ¿Y quién lo ha hecho? Dios. Hagamos ese momento hoy como decir, ¿qué he recibido de Dios? ¿Qué me ha dado Dios? ¿De qué me ha liberado? ¿Hacia dónde? Ya no soy la misma persona temerosa, ya no soy esclavo de ese pecado, ya como que puedo levantar mis ojos hacia el cielo y decir, gracias Señor, ya no estoy como agachado todo el tiempo, sino que Dios ha hecho cosas poderosas. Y ya después de reconocer todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha permitido llegar, les dice, ahora pongan sus corazones y sus ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y Dios quiere hoy, iglesia, que nosotros tomemos ese punto de partida para no devolvernos, para no estar pasivos, sino para buscarlo, para buscar a Dios y para poderle edificar un santuario a Dios, para consagrarnos más. Dice acá, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Entonces, esto es un llamado a decir, nos toca salir de, si en algún momento yo estaba pensando lo que Dios me quiere dar a mí, mi propósito, mi llamado. Aquí está diciendo Dios, ya los llama a pensar es en la casa de Dios, el pacto de Dios, el propósito, pero el propósito congregacional, el propósito del pueblo, porque Dios a través de toda esta unidad, de todo este llamado a estar juntos, a hacerlo como bajo la misma proyección, lo que está diciendo es, juntos lo vamos a hacer mejor, juntos vamos a realmente a poder a adorar a Dios de la forma que Él nos está llamando. Si me regalas la siguiente, porfa. Hace, tomamos esta misma imagen con Alejita, hablando del templo, porque a partir del capítulo 23 vemos a David ahora en algo que yo me sorprendí todavía más y yo decía, pero ¿cómo así? Si todavía no iba a empezar la construcción del templo, sin embargo David ya empieza a dar instrucciones, ya empieza a decir, mira, esto va a ser así y, y es bien impresionante porque ahí en el versículo 3 dice que cuentan cuántos levitas había y encuentra que son 38.000 y no dice 38.000 es una cantidad de gente, una cantidad de pueblo y todos llamados a construir el templo, todos. Pero sin embargo, hay una organización muy clave que hace David. No es todos vamos a hacer lo mismo al tiempo, no, empieza a separar. Este grupo va a hacer este tipo de cosas, este grupo va a hacer este pero todos llamados a, vamos a construir el templo. Y ahí les digo a todos de parte del Señor, estamos llamados en este tiempo a construir un templo para el Señor, a construir un altar, porque Dios ha sido muy insistente. Primero mi vida, como ese altar que adore al Señor, ese altar donde puedo levantar ofrendas, holocaustos, donde puedo encontrarme con Dios, donde puedo hablar con Él, donde puedo escuchar su voz. Pero también a levantar la iglesia como un lugar espiritual, una casa donde encontrarnos con Dios, donde ser como un solo hombre para levantar adoración a Dios. Y claro, a veces en el día a día uno como que, bueno, sí, yo voy el domingo a la iglesia, yo voy allá y canto y llevo mis ofrendas y llevo mis diezmos, pero pues como que el lunes vuelvo a empezar mi vida de rutina, de trabajo, de estudio, de, bueno, tantas cosas en las que tenemos que hacer, pero nos olvidamos de, no, eso es...
una parte de lo que Dios quiere, porque realmente Dios quiere que nuestros esfuerzos estén enfocados es a construir, a levantar ese lugar de adoración para Él. Y Alejita, si tienes ahí Ageo en el capítulo 1 del versículo 3 al 14, que sí se los quiero dejar de tarea, todos lo leamos. Empieza diciendo que si este es un tiempo en el que nosotros simplemente estemos pensando en acomodarnos nosotros mismos, en, en habitar en lugares cómodos, pero que no pensemos en la casa de Dios. Si alguien lo tiene y me ayuda a leer el versículo 3 y 4 por favor. Dale. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Amén, amén. Bueno, el llamado de Dios es, tenemos que salir de esa condición de pensar en nosotros mismos, porque muchas veces vamos a Dios a buscar nuestros intereses. Yo estoy acá porque quiero que Dios me bendiga. Yo estoy acá porque quiero que Dios responda a una petición para mi vida. Estoy buscando un mejor empleo, estoy buscando una sanidad, estoy buscando, no sé, hacer un negocio, proyectar mi vida de familia. Pero Dios está diciendo aquí, hay algo mucho más alto que nuestros propios intereses. Son sus intereses. Y por eso dice ahí en el versículo 5 meditad bien sobre vuestros caminos, porque a veces sembramos mucho y recogemos poco. Comemos pero no nos saciamos. Bebemos y no quedamos satisfechos. Nos vestimos pero no nos calentamos. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es una exhortación muy fuerte del Señor, porque está diciendo como que son muchas cosas las que se hacen. En lo natural parece que debe ser lo que funciona, pero no les está funcionando. Y no les está funcionando porque hay algo ahí que está impidiendo eso. Por eso el Señor nos llama a meditemos, pensemos, ¿me está pasando eso a mí? ¿Me está pasando que estoy esforzándome mucho por lograr todo esto, pero finalmente no lo veo? Y entonces cuando Él nos llama a meditar y en el versículo 8 dice, suban al monte y empiecen a traer madera y a edificar la casa. O sea, como que no es que eso no se deba hacer, pero no es la prioridad. La prioridad es edificar la casa para Dios, edificar nuestra vida espiritual, edificar el altar, porque dice ahí, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y después de esto sigue ahí el llamado de atención de por qué están sucediendo las cosas de esa manera. Pero me gusta mucho y quiero llevarlos al versículo 14, donde dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y quiero pedirle a la hermana Dorita, que está hoy en la intercesión, que pueda tomar este versículo para poder orar de esta manera por este pueblo de Dios y por este llamado de Dios para nosotros, para que podamos entrar en este espíritu, que el Espíritu Santo en nuestra vida nos lleve a trabajar en lo que realmente Dios nos está llamando a hacer para Él y que lo demás pase como a ese renglón donde Dios quiere que esté en el orden de Él, para que pueda venir la bendición de Dios a nuestra vida y podamos ser bendición también en cada lugar, en cada familia donde estemos. Si me regalas la siguiente, por favor. En el capítulo 23 de Crónicas, entonces es muy, muy especial esta parte porque Dios empieza a decirle a los levitas que al principio, antes cuando salieron, eran 8.000 y ahora son 38.000. Dios mío, se multiplicó toda esa tribu. Y recuerden que la tribu de los levitas no tenía heredad.
Su propósito era construir ese templo, era estar en el tabernáculo, pero ahora ya no había tabernáculo. Ahora ellos habían sido designados en unas funciones específicas del tabernáculo. Y ahora que no hay tabernáculo y ahora que no hay guerras, o sea, como que vienen los tiempos cambiados. Y también Dios me hace entender como, ¿qué pasa cuando cambia el tiempo? Porque Dios dice, hay tiempo de morir, y hay tiempo de nacer, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Pues el tiempo de David fue tiempo de guerras, fue tiempo de tabernáculo. Y el tiempo ya de Salomón es tiempo del templo, es un tiempo diferente, es un tiempo de paz. Y los sacerdotes debían tenerlo claro y debían decir, ay, bueno, me cambiaron las funciones, pero no me cambió el propósito. Es decir, ya no voy a estar moviendo ese tabernáculo, moviendo las columnas, sino que ahora tengo otras funciones. Y de verdad que Dios sí que me movía ahí diciendo como, wow, Señor, cuando cambie ese tiempo, yo tengo que entender entonces cuáles son las funciones. ¿Qué función tengo yo en esa parte de ser parte de tu cuerpo, de ser parte de los que construyen un templo? Porque aquí está diciendo Dios y dice, mire, 24.000 se van a dedicar a la construcción, pero 4.000, pero 6.000 se van a dedicar a este otro detalle. Y empieza muy, muy específico a detallarlos. Incluso es ahí David cuando decide, mire, yo he construido diferentes instrumentos musicales y les da instrucciones para que esa forma de cantar, de hacer esa ministración hacia el Señor con instrumentos musicales, no pare. Entonces los clasifica por turnos, los que van a estar en turno día, los que van a estar en turno noche, y no para esa decisión de David por mantener un lugar especial para que sea constante, constante en la administración del Señor. Entonces, como que uno a veces se asusta y dice, uy, pero qué cantidad de gente, pero Dios, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Por qué traes a tanta gente? ¿A qué hora se van a poder atender? Pero así como se empieza a multiplicar las personas en la iglesia, así también los servidores, así también los que estamos ahí atendiendo, y Dios tiene unas instrucciones específicas. Entonces, sí, Dios está dando unas instrucciones específicas para cada uno de nosotros, para decir, Señor, ¿qué área es la que tú quieres que yo atienda? No me puedo como enfocar en esto y en esto otro también, y como que a mí me parece que es de esta manera, sino que hay tiempos específicos y hay necesidades específicas que atender. Nosotros tenemos que estar alineados a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos va a decir a cada uno, nos va a decir como iglesia en todo ese proceso de cambio, porque sí están sucediendo cambios, están cambiando los tiempos y asimismo está Dios dando sus instrucciones. Y bueno, esto es lo que quería compartirles de parte de Dios. Con esto yo creo que ya podemos cerrar y el Señor nos permita seguir atendiendo su voz para obedecerlo.